bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad tenemos una invitada sumamente especial. Ella es Juliana Caxia, comunicadora social por la Universidad de Lima, máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Tiene una especialización en filosofía, ciencias y religión también por la Universidad de Navarra. Actualmente es directora de Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, una asociación sin fines de lucro que tiene como misión dar batalla cultural, principalmente contra la ideología de género. Juliana, buenas tardes, bienvenida al Enfoque de Familia. ¿Cómo estás? Muchas Buenas gracias tardes, por venir. gracias Andrés por la invitación. Juliana, tenemos un tema sumamente importante que es el ESI. A ver, alerta a padres de familia, ¿qué cosa es el ESI? ¿Educación sexual integral le dicen? ¿Es realmente integral? Yo creo que hay que entender algo. Una cosa es educación sexual y otra cosa es educación sexual integral. La educación sexual integral es un modelo pedagógico de educación sexual. No es la única que existe, ni mucho menos. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque las personas que promueven el enfoque de género y con la educación sexual integral, repiten como un mantra que la ESI es un derecho humano y que por lo tanto no podemos dejar de impartirla porque estaríamos violando un derecho humano de los niños. Eso es totalmente falso. El derecho humano es recibir educación sexual. La ESI es una opción. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Hemos tenido incluso incursiones en Colombia, porque hay varios temas respecto de ESI. Podríamos hablar de repente de los links, la interferencia o no interferencia o permisibilidad de los gobiernos. Acá se habla de un enfoque transversal. ¿Cómo podrías, Juliana, sacarnos de estas dudas y aclararnos el panorama para poder tener una visión clara del tema, ¿no? Una visión pedagógica sobre qué es lo que está pasando? Ya, mira, voy a tratar de resumir porque es o sea, la ESI es bien compleja porque la ESI, como les decía, es la forma de educar en sexualidad basada en el enfoque de género, el llamado enfoque de género. ¿Qué propone el género? El género es busca hacer una antropología que su premisa principal es decir que no existen hombres ni mujeres. Lo biológico el factor biológico no interviene, no tiene ningún peso en la construcción, como llaman ellos, porque es un enfoque constructivista, el del género y por lo tanto el de la ESI, no tiene ningún tipo de injerencia en la construcción de la identidad del ser humano. Lo importante y el 100% de causa de la construcción de identidad vendrá desde la cultura, desde la socialización. Por poner un ejemplo concreto, yo, Juliana, soy femenina, porque mujer no soy, porque para el género no hay, la sexualidad no es binaria, sino fluida, cada quien puede ser lo que quiere ser. Me identifico más, mi identidad está más asociada con lo biológico, porque mi mamá me puso de vestiditos, porque seguramente me hicieron lavar platos, me pusieron 2 moñitos y me dijeron que era mujercita. Por eso yo soy mujer, no porque mis cromosomas sean XX o tenga vagina y cuerpo de mujer. Eso para ellos no es relevante. La ESI tiene como premisa, por lo tanto, entender así al ser humano, como un ser fluido que construye su identidad sexual de acuerdo a sus sentimientos y sus autopercepciones. ¿Cómo me percibo? Así seré. Si yo me percibo de un sexo opuesto, me percibo que soy gato, me percibo que me gusta esto, lo otro, eso es lo que va a generar mi conducta, es lo que va a hacer que yo me identifique. Entonces, la educación sexual integral está basada en esa mirada del ser humano. Recordemos que toda pedagogía tiene detrás una antropología. Entonces, a los chicos se les enseña cómo relacionarse sexualmente, y no digo afectivamente, porque la ESI no tiene ninguna referencia a la afectividad, todo es relaciones sexuales, genitalidad, cómo prever, parece más un programa de control de daños que una educación afectivo-sexual, ¿no? Porque cómo prevenir el embarazo, la violencia, ¿no? Cómo usar anticonceptivos, cómo abortar,
Todo eso está dentro de la ESI, pero no está como, o sea, tú revisas un manual de ESI de cualquier ONG, organismo internacional, y en ningún lado te habla de matrimonio, te habla de familia, te habla de mamá, papá, y no te habla de relaciones afectivas, te habla solo de cómo relacionarte sexualmente. Entonces, la ESI es eso. La ESI, al basarse en esta premisa que mira al ser humano como un ser fluido, que se autoconstruye, que se hace a sí mismo, ¿no? Tiene una mirada sobre la sexualidad bajo ese entendimiento. Entonces da igual, y tú lo puedes ver en un manual ESI, que puedas investigar cualquiera y te va a decir que es exactamente igual que tú tengas una relación con una persona del sexo opuesto o de un género opuesto que uno que del mismo sexo o con uno que se cree gato o lo que sea, porque como no existen sexos, cualquier relación entre los géneros es exactamente igual. O sea, es bien, por decir, es bien rara esta antropología porque tiene un montón de cosas intricadas que ya cae en lo Vamos sensato, ¿no? estudiándola. A ver, pregunta sobre una pregunta. ¿Desde qué edad están induciendo a nuestros niños y en qué regiones? ¿Esto ya está aplicándose en todo el Perú? ¿Es a nivel Latinoamérica? Ya mira, eso está a nivel Latinoamérica en muchos sitios. Y el AESI, tenemos que entender que es la punta, el caballito de batalla, el arma más poderosa del género. Porque es a través de la ESI, ¿no? Que es también una educación transversal, es decir, que atraviesa todas las materias, todos los cursos, que ellos van a adoctrinar a nuestros niños para entenderse bajo la antropología del género. ¿Ok? Eso es un punto importante. Entonces si tú dices, si entra un gobernante en un país y dices, no hay ESI, para de Troya, porque le están quemando el caballo. ¿Te das cuenta? Entonces es así. En el Perú, yo te voy a hablar del Perú, en el año 2017 se va a Humala y, perdón, en el 2016 se va a Humala y justo cuando se está yendo, viene PPK, se publica el nuevo currículo de educación básica escolar. Educación básica escolar es primaria, o sea, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, ¿ah? El currículo de la demanda. Sí, en el De año ese año. 2017, Padres en Acción hace una demanda, una acción popular, donde dice que se han violado el derecho de los padres a educar a los hijos, artículo 13 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley General de Educación, porque no se ha hecho participar a los padres de la elaboración del currículum. Eso Entre es el, cierto. 2000, entre el 2017 y el 2019, el Poder Judicial dice el enfoque de género transversal queda en stand-by. ¿Ok? En el 2019, sentencia en contra de los padres de familia y a favor del Minedu y arranca el enfoque de género teóricamente. En la práctica, el Perú prácticamente desde el 2007 está implementando el enfoque de género y acá hay un punto que quiero decir, el género trabaja como una agenda. O sea, hoy, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta de a qué edad, ¿no?, los niños van a recibir ESI, primaria y secundaria. Pero ellos no, ahorita de arranque, a un niño de 5 años le van a dar contenido sexual duro. Pero en 10 años o en 5 años sí, como está pasando en Europa, en Estados Unidos, que dicen, no, ya vamos a bajar la edad, vamos a darle también a los niños de 5 años, vamos a enseñarles lo que es la masturbación, manuales de la UNESCO, ¿no? O del UNICEF, etc. En el Perú, les decía, no debería haber habido enfoque de género antes del 2017. Sí hay manuales, inclusive de ESI del 2008 y tal. Pero lo grave es que entre el año 2017 y 2019, distintas ONGs han implementado programas de ESI en distintas regiones del Perú. Manuela Ramos, en Ayacucho, Cajamarca,
Iquitos y varias zonas de Lima. Plan International, sobre todo trabajan en Loreto, ¿no? En la zona de Loreto, en Loreto, Iquitos, ¿no? Y no sé si Ucayali, no tengo muy claro, Loreto estoy segura. Muchas ONGs, sobre todo la mayoría de ONGs progénero y proesi, trabajan mucho en zonas como Ucayali, Loreto, Cajamarca, Ayacucho, ¿no? Siempre están ahí en esa zona, tienen ahí su radio de acción, digamos, ¿no? Entonces han ido en contra parecería que pueden haber ido en contra de esta sentencia o de una orden del Poder Judicial donde no se podía impartir. Entonces, lo que va a pasar este año, que es el 2022, es que recién se va a implementar la ESI oficialmente. ¿Por qué? Porque en el agosto del 2021, recién el Minedu publicó la guía para implementar la ESI, recurso educativo para docentes de educación básica escolar. Agosto del 2021 hay una guía, ¿no? Donde ahí te dicen cómo docente tú tienes que implementar la ESI. Entonces, oficialmente va este año. Prácticamente, hace bastantes años, como te digo, del 2008, a través del Minedu y a través de las ONGs, constante y frecuentemente, ¿no? Con sus programas que hacen de ayuda social y qué sé yo. Dentro del abanico de objetivos que tienen los ODS, conocidísimos son ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se entiende que existen este tipo de promoción de políticas. Sin embargo, mi pregunta subsecuente al tema de la edad de los niños era, ¿existe en el mundo alguna sociedad, algún grupo, tiene que ser un grupo etario, un grupo de niños por edades, ¿no? Donde haya resultado positiva esta implementación de nuevas políticas educativas, No hay o es ninguna una evidencia. experimentación? No hay ninguna evidencia, más bien está sucediendo un fenómeno positivo dentro de la desgracia del escenario, que por ejemplo en Estados Unidos, en California, que el enfoque de género y la ESI pues es, ya, eso es, ¿no? Es tal vez la parte más progresista de Estados Unidos, los padres de familia ya se están rebelando. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú estés sentado acá escuchando este programa, ¿no? A esta señora que de repente puede sonar un poco exagerada, ¿no? Diciendo tal y tal cosa, y otra cosa es que tú efectivamente recibas el material o venga tu hijo varón con un vestido de niña, ¿no? Y que le hayan puesto el vestido para sensibilizarlo en las nuevas masculinidades inclusivas y no patriarcales, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es lo mismo que pasa en cualquier fenómeno o una vez que se implementa una política. Hay que esperar varios años para comenzar a ver las consecuencias reales y tener una medida estadística o datos estadísticos que te digan si algo funcionó o no funcionó. Y ya ha pasado el tiempo donde ya se está relevando esa información y es totalmente nefasta y negativa. En Londres, por ejemplo, ya se eliminó la hormonización cruzada en menores de edad. Era política, o sea, un niño se sentía niña y ahí le metían hormonas para cambiarlos de sexo, ¿no? Para empezar el cambio de sexo que empieza a nivel hormonal, no es con la operación. Y ya lo prohibieron, porque se han dado cuenta después de una década o un poco más que es nefasto, uno, y que ha subido en 1500% los casos de transexualidad en los niños y que las consecuencias físicas y psicológicas de esa hormonización ha generado esto y lo otro. Claro, hay que tener en cuenta que los niños son una esponjita totalmente. Y el niño va a actuar como tú le enseñes a actuar. Va a comportarse, va a hablar según el ejemplo que le des. Es por eso que a mí también me fastidia que los profesores en el colegio ya estén con el lenguaje de género, ¿no? Y empiecen desde el lenguaje a decir las y los a cada rato. Oye, o sea, el lenguaje tiene principios de economía lingüística, son recursos lingüísticos que ya los hemos tocado incluso en este programa con la doctora Norma Barúa, especialista de San Marcos.
Sin embargo, no veo que haya que haya una fundamentación basada en lo que ellos tanto hablan. Ellos mucho apelan a la orientación a resultados. Pero ¿qué resultado? ¿De qué resultado están hablando? O sea, la educación tradicional que hemos tenido, al menos los que tenemos de 30, la base 30 cuanto menos, ¿no? Hemos podido dar fe, podemos todavía nosotros dar fe de que la educación tradicional ha venido sosteniendo la civilización, ¿no? Es decir, sí ha tenido buenos resultados al punto de sostener la educación con las generaciones que existen hasta la fecha. Sin embargo, ¿qué va a pasar con estas promociones y promociones de niños? Ojo, en todo el Perú salen anualmente 700.000 chicos de quinto de secundaria. Son 700.000 niños, bueno, adolescentes de quinto de secundaria que salen a la calle a hacer qué, no sabemos. Muchos entrarán, o una minoría entrarán a las universidades, otro grupo a trabajar, otro grupo técnico, otros se van a ir del país, pero ya estamos hablando de un grupo, de un corte que está totalmente enfocado en otros principios, otros criterios, ¿no? En otra manera, otra cosmovisión, porque lo que se ha hecho definitivamente es cambiar la cosmovisión. Ahora yo puedo ser un gato, mañana puedo ser una vaca, después puedo ser un árbol, y después me puedo casar también con la vaca, con el árbol, con mi gato, Todo ¿no? depende de lo que tú quieras, Entonces, es totalmente subjetivo y de percepciones, lo cual hasta ahí yo te lo acepto. O sea, si tú, Andrés, te quieres sentir gato, me parece maravilloso y bien por ti. El problema es que ahora hay una ley, o hay leyes que si yo no te digo, ven acá, michi, michi, muchifus, ¿no? Yo voy presa por discriminación. Todavía no en el Perú, ¿no? O me dicen que, claro, yo tengo la obligación de decirte michi, michi, muchifus, a pesar de que yo veo que eres un hombre, pero no eres un gato. Entonces me obligan a mí a asumir una realidad que no es, pues, claro, todo bacán con tu subjetividad, pero con la mía, yo percibo eso, no. Tiene que ser, todos tenemos que ir detrás de la percepción del grupo que decide imponer su manera de ver las cosas, y si no, te condena, te cancela, ¿no? Y te destruye. Hay una cosa que creo que es importante entender con la ESI, y para los que nos están viendo, la ESI en el Perú, así como el enfoque de género, es obligatorio. ¿Ok? Es una política educativa. Si ustedes han hecho un esfuerzo y están pagando un colegio privado, ¿no? Porque quieren que su hijo reciba una educación de acuerdo a sus valores, o escogió un colegio religioso, hoy por ley, tanto ese colegio privado como religioso o laico o cualquier colegio tiene la obligación de implementar el enfoque de género y la ESI. No pueden, oiga, pero yo tengo 25 programas que existen de educación efectiva sexual que han funcionado en múltiples países y comunidades. No, no, no. ESI. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. ¿Se dan cuenta cómo juegan con la semántica y el famoso lenguaje, no? Entonces, esa es la gravedad. Y hay otra cosa que también yo le quiero decir a los padres o a los que nos escuchen. El truco de la ESI es que en la mayor parte de su implementación no es a través de textos escolares. O sea, ustedes va a ser bien complicado, va a tener que hacer un trabajo que revisen y encuentren educación o contenido sexual subido de tono en los textos. La ESI se implementa en sesiones de tutoría presenciales, evidentemente dentro del aula escolar, sin presencia de los padres. Ahí es donde se les enseña a los chicos. Por eso lo que nosotros tenemos que pedir ver, y lo que estamos pidiendo ver, son los manuales de los docentes. Porque ahí está cómo se implementa. eso es peligroso también porque incrementa el porcentaje de probabilidades de interacción sexual entre los profesores y los alumnos. ¿Alguien Andrés, se puso a pensar en eso? Andrés, no es que ni siquiera alguien se puso a pensar eso. La guía de educación sexual integral que ha publicado el Minedu y que se lo ha hecho Plan International, que tiene programas de ESI en Loreto, en varias zonas del Perú, que vienen desde Reino Unido, ¿ya?
En la página 39, si no me equivoco, de la guía para docentes, habla que hay que, si los chicos se sienten cortos o les da vergüenza de hablar de sexualidad en la sesión de tutoría frente a sus demás compañeros, pueden llevarlo a una tutoría individual. Está ahí, o sea, está ahí. Es que Pero están dicen, locos. Es que escúchame, están y locos. hay un árbol de decisiones. Me vas a dar 30 segundos porque te lo voy a No, enseñar. es que lo que nos estás contando es monstruoso, Juliana. O sea, qué terrible que tengamos los padres que soportar que a nuestros hijos se les está imponiendo ni siquiera una educación, porque esto no es educación, esto es un adoctrinamiento, Ya, mira, te ¿no? voy a enseñar porque voy a ser quiero ser bien rigurosa en la información. Página 34, me equivoqué. En el árbol, que ahí no sé si se ve derecho o al revés, dice, Sí, se ve. sugerencias para abordar la educación sexual integral desde la tutoría individual. Y te ponen un ejemplo, léelo acá, el segundo. Ya no llego a leerlo por Ya, la dice, cámara. el primero, el segundo. La o el estudiante experimenta desagrado en relación con los cambios corporales de la pubertad. Sí, brindar tutoría individual inmediatamente, derivar el caso si es necesario. O sea, tu hija de 11, 12 años se siente incómoda con sus cambios del cuerpo y un profesor la tiene que llevar a una tutoría individual a hablarle de su cuerpo y de sus pechos, de su cadera, de si le viene la regla, no le viene la regla. El de arriba, la o el estudiante presenta alguna señal de alerta en relación con la violencia de género. Sí, brindar tutoría individual inmediatamente, activar los protocolos respectivos. O sea, el niño o el adolescente tiene señales de violencia, no llaman al padre de familia, tampoco cuando la niña o el niño se siente incómodo con su cuerpo. El profesor lo aborda. El padre de familia no es, o sea, tu hija o tu hijo se golpea en el colegio y le ponen un irudoíto, le dan un panadol, más o menos que te mandan un tratado, ¿no?, de Aristóteles justificando por qué le dieron la medicina, pero si tiene señales de violencia de género, lo que indica el Minedu es que te lo lleves a una tutoría individual, igual para hablar de su cuerpo. Esto es, para que vean que no miento, la guía para implementar la educación sexual integral para docentes, Minedu, Plan International. Bueno, esto es peor de lo que pensábamos. Escúchame, Ujú. una cosa acá importante, ¿qué pasa con los docentes? Los están poniendo también en una posición de vulnerabilidad, porque si yo me entero que un docente se ha llevado a mi hija de 11 años a una tutoría individual hablando de sexo, créeme que así le esté hablando de abejitas, lo voy a denunciar. ¿Por qué? Claro, Porque es un espacio que por protocolos de prevención de abusos no deben existir. Un adulto que claro. no es el padre de familia o autorizado, entre comillas, por el padre de familia, puede hablarle de sexo a ningún niño. Un adulto Totalmente. hablándole de sexo a un niño es abuso Ujú. sexual. Abuso sexual. Ya, eso está Nadie, en un nadie, a manual. excepción de los padres, Esto es lo puede que van a hablarle de recibir nuestros sexo hijos. a los hijos. Solamente los padres sabemos cómo decirle, porque nosotros los padres conocemos a nuestros hijos y sabremos en algún momento, en la etapa que nos corresponda, hablarles sobre el tema. Mira, Juliana, el profesor Mario Castillo Freire hizo un comentario muy inteligente, yo creo, hace muchos años. Él dijo, el derecho no debería legislar más allá de lo que existe en la ciencia y en la naturaleza, Es Luis ¿no? Castillo, ¿no? Luis Castillo, Freire. Mario Castillo Freire, Mario Castillo, ya. abogado, redactor del Código Civil, una eminencia en derecho acá en el Perú, dijo, el derecho no está obligado, está en obligación de legislar más allá de lo que está en la naturaleza. Y yo me acuerdo perfectamente en mis clases de colegio cuando me enseñaban para qué sirve el aparato reproductor masculino y femenino, y déjame decirte la verdad, tanto como a ti, de repente compartas mi opinión. Yo, a esa edad, no necesitaba más información.
No la necesitaban, ni la querían, ni mucho menos la iba a Si la pedir. querías o la necesitabas, tendrías que ir donde el padre, pero lo que, la excusa que usan para que los padres, porque esa es otra cosa, no quieren que los padres intervengan. Por ejemplo, se ha aprobado en la Comisión de Educación el proyecto de ley 904 para que los padres de familia participen en la elaboración de materiales educativos. Hasta la ONU se ha pronunciado en contra porque dice que los padres no deberían ver los materiales educativos antes que se publiquen. Porque lo que quieren es irse en contra del enfoque de género y la ESI. Lo que quieren es que no veamos los manuales de los docentes. Porque si no tuvieran nada de malo, yo le digo, señores padres de familia, acá tienen todos los textos, no se preocupen. Claro, Pero ¿saben es por que qué los no quieren padres que son lo vean? los primeros que tienen el derecho a saber qué les enseñan a sus hijos. Mira, el PL, el proyecto de ley, no menciona ni la ESI ni el enfoque de género. Es para, también puedes revisar libros de historia, de persona y sociedad, ¿no? Sí, todos los textos. Pero ellos dicen, no, tú quieres ver la ESI. Yo, si por ahí me sale la ESI, bacán, ¿no? Ellos se centran en que la ESI y dicen que los padres de familia no son especialistas. Ahí hay que responderles, miren, si no me quieres dar el texto de matemáticas o de química, yo te lo acepto porque puede ser que yo no sea especialista. Pero precisamente en eso que tú te opones, que es la educación sexual, es materia ética y moral. Y es precisamente en una educación ética y moral donde los padres sí tenemos que intervenir. Tienen que intervenir Lo totalmente. dice el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de América, de la no sé cuál. O sea, todos los tratados internacionales tienen un artículo donde dicen que los padres son los primeros educadores y tienen el derecho a educar en los valores que ellos consideran son valiosos. Entonces, es precisamente en eso, que ellos no quieren que participemos porque no somos especialistas, donde todos los derechos internacionales, o sea, todos los tratados de derecho nos amparan, porque la educación sexual es educación moral. Lo que tú digas, Esto, oye, que el aparato mm, reproductor, que la trompa de falopio, que el ovario, que el espermatozoide, eso es biología. Pero cómo así se es, usa y cómo es bueno o malo, eso es ético. Y a ti no te claro. mi aproximación, que yo le diga a mi hija Ujú. que lo mejor sería que espere para el matrimonio por una serie de motivos que ni siquiera son religiosos, sino porque no quiero que le dé enfermedades de transmisión sexual, tenga embarazos, y para mí el sexo más seguro es el que no se tiene, ¿no? Eso para ellos es que yo no puedo enseñarle a mi hija porque mis ideas conservadoras son más o menos nefastas. Entonces yo no puedo educar y el Estado tiene que agarrar a mi hija y decirle, vive tu sexualidad libremente, tú puedes decidir con quién estar con uno, y si no te gusta, abortas, y puedes usar anticonceptivos sin permiso de tus papás, y tomar la pastilla el día siguiente, ya, eso es lo que enseña la ESI. Eso es especialistas. Pero si yo le digo a mi hija, oye, yo que tú, como se lo digo, esperaría por tal y tal motivo, porque no tienes riesgos de embarazo, o sea, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué le preocupa a las promotoras de la ESI? Los embarazos no deseados, las relaciones tóxicas, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, y a todo eso se previene no teniendo relaciones, pues, ¿no? Entonces, más bien hay Claro. que promover, no, ellos promueven el inicio prematuro. ¿Para qué? Para ampliar su público objetivo de consumo de abortos, de venta de anticonceptivos, preservativos y etc. Entonces, Uno de estos puntos es definitivamente, o el más importante, el punto introductorio a la ESI, que es no solamente la permisibilidad por parte de los estados, sino la obligatoriedad. Ya lo dijo el doctor exacto, Mario Freire, hay ciertas cosas que por una autopista están los derechos y por otra autopista están las libertades. Las libertades son libertades, uno no puede hacerlas cuanto menos obligatorias. O sea, es más, ni siquiera en las épocas donde la sociedad peruana era más católica, era obligatorio, por ejemplo, ir a una procesión. Entonces, ni la ¿quiénes misa, son ni los hacer la primera comunión, ni la confirmación. totalmente, no son cuestiones obligatorias. Entonces, ¿por qué la obligatoriedad? Y sobre todo, ¿por qué no el debate público? ¿No? Porque si yo tengo una propuesta, la expongo en la plaza pública y cuando tú la expones, ya interviene lo que es el debate. Entonces, no se sabe qué cosa es lo que les están, bueno, gracias a Juliana, hoy sabemos qué cosa es lo que se les viene
en la currícula de nuestros hijos este año 2022, y nuestra pregunta es ahora, ¿por qué han rehuido el debate? ¿Por qué no quieren debatirlo? ¿Por qué los padres tenemos que presentar una demanda de acción Exacto. popular que por un voto salió negativa, cuando habían muy buenos fundamentos de los magistrados que habían votado a favor de la demanda, ¿no? Al final, por tema de votos, nos quedamos sin el derecho a elegir, cuando es un derecho fundamental y más allá, es un derecho humano. Yo me acuerdo hace muchos años, estuvimos en un programa con un periodista del Canal 9 y nos sentaron en un rincón a los pro-vidas y en otro rincón a los pro-LGTBQ más y todo ese tema, ¿no? Y una de las conclusiones que le ofrecía a un señor que creo que ya falleció del otro lado era, si tú quieres educación homosexual para tus hijos, ojo que acá no tenemos nada en contra de los homosexuales, como repetimos, es parte de su libertad, pero su libertad no puede ser impuesta, mucho menos a los chicos que no se pueden defender, ¿no? Si tú quieres no poner a tus hijos en un colegio religioso, no lo pongas. Y si tú quieres una educación homosexualizante para tus hijos, que también estás en tu libertad, bueno, junta tu plata, construye tu colegio, saca tus permisos en el Minedo, en las instituciones que tengan que ver con el asunto, y pon tu colegio y a tus hijos enséñales lo que tú quieras, no a los nuestros. No, y no a todos los niños del Perú. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, a través del Minedu, lo que tiene que garantizar es que existe una educación no ideologizada. Eso es lo mínimo que ellos ofrecen. Y ya, como dices tú, si tú ya quieres una educación con algún tipo de sesgo religioso, lo que tú quieras, creas tu colegio y educas como quieres. Lo que está pasando Totalmente. ahora es que o sea, es como que yo ahorita están dando una ley donde en todos los colegios tienen que aprender a rezar el rosario, rezar, o sea, que todos los colegios tienen que ser religiosos. Oye, pero señora, yo soy atea, lo siento, igual. Lo mismo está pasando al revés. Y lo que no están entendiendo es que están generando el precedente de la violación de las libertades. Tú quieres educar en género, escoge tu colegio de género. Yo no quiero, pero yo no puedo escoger ahorita. Porque hasta en los privados es una ley, es obligatorio, y si no los van a sancionar como con 40.000 soles. Y no solamente sancionan al colegio, sino a los docentes que no quieren hablar en lenguaje inclusivo, porque hay una normativa donde van a fiscalizar y sancionar si no hablan en lenguaje inclusivo en las aulas. Eso es verdad, así ¿Ya? es. Entonces, yo, por ejemplo, si soy profesora de religión, olvídate la religión, soy profesora de lengua castellana, tengo que hablar con lalos, chiques y todes. O sea, no entiendo. Esa vaina es totalmente totalitaria y lo que se debe pedir es libertad. Tú educa en género, yo educo en no género. Pero ahorita los que no estamos a favor del género y la ESI no podemos escoger. Y es, como digo, y es peligroso, porque el día de mañana, si se voltea la torta como normalmente se voltea, van a haber creado un precedente. Oye, tú no quisiste la libertad, no existe pues la libertad de enseñanza. No existe, tú la destruiste cuando el que sufría era tu enemigo. Así Entonces, es. bien, lo que está en juego es bien complicado y es mucho más que, ay, el par de papás cucufatos que se oponen. No, eso no es. Juliana, ¿qué recomendación nos puedes dar a los televidentes, a los padres de familia, para que estemos prevenidos sobre esta incursión ideológica? Yo considero y puedo proponer hablar con nuestros hijos, por ejemplo. Esa es Para mí, mi herramienta más crucial en la crianza de mis hijos es hablar con ellos. Yo siempre hablo con ellos, hablo con ellos. De los tres, voy a dar tres cosas que yo creo, de las menos importantes a la más importante. La menos importante, pero no por eso urgente, la participación ciudadana. Nosotros tenemos que estar al tanto de las leyes educativas, de las implementaciones que están haciendo el Ministerio de Educación, de los movimientos ciudadanos, abrir la oreja y no podemos ser indiferentes. Ya nos están pasando por encima hace varios años porque lo hemos permitido. La mayoría de peruanos tenemos los valores antigénero. Sin embargo, todos
todos los niños del Perú hoy van a recibir educación en género y la ESI. Ojo con eso, participación ciudadana. Lo segundo, intervención en nuestros colegios. Ir y pedir al colegio qué le van a enseñar a mis hijos, cómo le van a enseñar a ir a la reunión del padre de familia, sentarse, pedir el manual, pedir el libro 1, qué libros están leyendo, qué libros hay en la biblioteca, hay que participar del plantel. Juntar a padres de familia, comunicarlo en el chat del colegio, o sea, hacer dentro del colegio una investigación y una participación que vean que los están observando. Y el tercero, el que tú mencionas. ¿Y por qué lo digo? Porque solamente nosotros podemos ganar esta batalla formando a nuestros hijos para que cuando venga alguien y le diga, oye, tu cuerpo es así, así, diga, oye, un ratito, eso no es lo que me ha dicho mi papá. Abrir los canales de comunicación y confianza, pero no solamente, y acá quiero hacer una precisión, para hablarles de sexo. Cuando tú te sientas a ver un programa con tu hijo, me invento, de peleas de robots, tu hijo te va a hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? De la pelea del robot, donde tú vas a poder posiblemente entender si está siendo ideologizado o no. ¿Te das cuenta? O si te dice mamá, yo lo he escuchado con mis hijos, yo tengo una hija de 11 que está en plena, o sea, yo ni siquiera te diría pubertad, la niña es adolescente, con las amigas, no saben todo lo que se escucha, y el niño de 8 años. Cuando yo hablo con mi hija y ella me cuenta lo que le cuentan las hijas, las amigas, yo ahí me doy cuenta, primero, cómo está su círculo, cómo va el colegio, ¿no? Qué cosas hablan, cómo son las familias de las demás niñas, ¿no? De la comunidad educativa. Y cuando yo le digo, ¿y tú qué le dijiste? Ah, yo le dije tal cosa. También me voy dando cuenta si ella está actuando rectamente, si se está confundiendo, ¿no? Y ahí entro yo a decirle, sí, gordita, pero esto es así, así, bla, bla, bla. Y en la normalidad de un diálogo donde ella me cuenta cualquier otra cosa que no es necesariamente un contenido escolar, uno también puede detectar qué está pasando en el colegio y en la comunidad educativa. Pero para eso hay que estar presentes. Para eso hay que formarnos también, para tener el radar bien, ¿no? La parabólica, como digo yo, bien ajustada para saber detectar cualquier contrabando ideológico, que es complicado a veces detectarlo. Yo he detectado a través gracias a la pandemia, un montón de contenido ideológico que no viene del ideario del colegio donde estaban mis hijos, ya no están, a través de los docentes, que en una clase el director no está escuchando. ¿Te das cuenta? El colegio puede tener un ideario marcadísimo, pero un profesor que está confundido les dice algo y te malogró todo el programa educativo. Ya, eso fue una oportunidad que nos dio la pandemia. Yo escuché. Claro, la virtualidad, pues. Y me metí a las clases. Y mi hija, que claro, es hija mía, ¿no? Tú a mis hijos les aprietas la nariz y te pueden repetir una charla mía, porque en la pandemia la han escuchado, pues, ¿no? Pero ya, mi hija me decía, mamá, por si acaso me ha dicho esto la profesora, mamá, por si acaso va a hacer esta actividad, por si acaso, y ella ya también tenía su antenita, ¿no? Medio sintonizada. Entonces, esas son las tres cosas: participación ciudadana, participación en el colegio y presencia y diálogo con nuestros hijos constante, que implica que nosotros estemos formándonos para poder darles respuestas y para poder también detectar el contrabando ideológico. Esto es lo que respecta a padres de familia, ¿cierto? Porque en realidad yo, al menos con el año pasado, el año 2021, yo he salido, bueno, ya mis hijos ya pasaron a primaria, y yo estoy totalmente, infinitamente agradecido con las profesoras de mis hijos, ¿no? Porque se han resistido a este contrabando ideológico, y cuando yo he conversado con ellas, una de ellas me ha dicho, no, señor, eso no me gusta. Yo no le puedo enseñar, no le puedo hablar así a los niños. Acá me dicen que el manual... Docente, eso que te digo, el docente es la bisagra. Que las y los, pero yo a un niño no le puedo hacer ese daño, que yo no he sido criada así, y de verdad yo les agradezco infinitamente a esos profesores que sí se fajan por la educación correcta de nuestros hijos, ¿no?
Y obviamente, y por nuestro lado los padres, pues tenemos que estar totalmente atentos, como nos dice Juliana, porque se viene una guerra, un conflicto cultural que en cualquier momento va a destapar un choque social. Yo lo veo así. Y de Es que repente, yo soy menos optimista, yo creo que ya estamos, ya. No es que se va a dar, estamos en plena batalla. Unos pero todavía no se dan cuenta, todavía no llegan a su pueblo es todavía. que es totalmente peligroso, porque si con la educación que ellos llaman tradicional, la educación cucufata, retrógrada, de la que nosotros hemos sido víctimas, tú y yo somos víctimas, pues imagínate, de esa educación retrógrada, había gente pervertida. Y habían muchachos en el colegio pervertidos por los tíos, por los padres, por los vecinos. Esto va a ser una puerta abierta a que la perversión... Encontraron al chico masturbándose, qué sé yo, entre las carpetas. Ay, pobrecito, normal, es parte de la educación sexual Pero es integral, le van a que le decir. dicen en la educación ¿Y no sexual lo puedes denunciar? que es totalmente normal cuando ellos quieran, cuando les provoque, que no hay ningún problema, que efectivamente es normal. Ellos le Totalmente dicen que es aberrante. normal y es sano, ni siquiera dicen que es normal, sino que es sano y saludable hacerlo. Entonces yo, lo que tú dices podría pasar perfecta, como está pasando, ha pasado en Estados Unidos, que en un colegio, un chico trans, entró la chica, iba al baño de las niñas, El violó año... a una, y por proteger al chico trans, lo cambiaron de colegio y violó a otra en ese colegio. Llegó el padre de familia, el de la primera niña que habían violado, o de la segunda, no recuerdo bien, y lo metieron preso cuando se quejó por haber sobrereaccionado. O sea, Impensable. pero mira, Andrés, lo que ha pasado con el asesor de Susel Paredes. Encuentran que es Desgraciado. un violador de la peor especie, De ¿no? la Y el peor calaña. comunicado de Susel Paredes no dan el nombre para proteger su identidad. Y la de la ex ministra Flor Pablo, cuando pide información, le pone, por favor, información de Tiffany. ¿Qué Tiffany? El Ah, señor su alias. Giannini, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pedir información oficial? Tiffany, es que es para no ofenderlo. O sea, por lo menos ha violado a 5 niños de 12 años y tú estás preocupado en no ofenderlo por llamarlo por su nombre. O sea, ¿dónde está él si nos importa? Por eso es que yo no les creo. Ojo, y ojo con esto que estás comentando, Juliana, porque no estás hablando de un violador de la calle, estás hablando de un violador que aprovechando el poder o el dinero, qué sé yo, la posición, ha violado niños. Ojo con esto, niños. Niños, Entonces, niños en estado de vulnerabilidad, porque eran niños venezolanos en una zona pobre, que les hacía a cambio, les daba 20 soles o a cambio les daba recarga de un juego, de un videojuego. Y no, una de ese tipo hacía los tours en el LUM sobre transexualidad y no sé qué, en el LUM, en el Museo de la Memoria, y era un activista que tenía sus títulos, ¿no? Y acompañado a la congresista, pero digo, yo estoy de acuerdo en que Susel Paredes no es responsable, porque tú tampoco, nunca vas a estar libre de contratar a alguien y tampoco es que tú seas su colchón. El problema no está en que lo contrate, porque evidentemente yo le doy la razón, yo cómo voy a saber, el problema es cómo actúa después, que claro, prefiere es que proteger te su vuelves identidad cómplice, trans, proteger, ahí dice, yo no he encubierto, he protegido. Hace o ah, sea, ya. Beto a saber hace eso, ¿no? Es que si tú me dices Entonces, encubrir es un delito, y no es lo no ha mismo que sido proteger, dice, y no es lo claro. mismo que proteger. Entonces Entonces, ella no ha sido calca, es copia. No, no no se se cayó, cayó, se se desplomó, desplomó, claro. Entonces ¿no? ella según ella no da el nombre. Como te digo, yo sí digo abiertamente que no creo que sea responsable porque nosotros hemos contratado, uno puede haber contratado, quiero decir, a gente que tú no sabes, ¿no? Como, porque no Claro, todo, ¿no? Pero el problema es cómo actúas una vez que sucede el problema. claro. Y partiendo de este caso ya conocido, que ya sonó en todas las redes sociales, en todas las noticias, imagínense si partiendo de este caso, el Estado promueve que haya más tipos así. No, no solamente hay una cosa acá importante, Andrés. ¿Sabes quiénes lo hicieron meter preso? Los padres de Como familia. claro, los padres, claro.
dijeron ahí, Ah, un sí, niño sí, le contó sí. a su mamá, la mamá Claro, sí, y sí, los sí, padres, sí. o sea, si no fuera por la Y intervención fue de un niño, la familia, ¿cierto? Con los padres de un niño, y creo que y de fue ahí se flagrante y juntaron, todo. claro, y llevaron a la policía, o sea, los padres de entonces, Ujú, ¿cómo quieren sacar a los padres de familia de la educación de sus hijos? claro. Pero eso significa muchas cosas, ¿ah? Porque para que los padres, yo que soy abogado litigante, ¿no? Para que los padres se hayan tenido que organizar, hacerle la camita, ¿no? Como se hizo el corralito, ¿no? Y agarrarlo en flagrancia, es porque han sabido que no tenían apoyo de las autoridades. Porque han sabido que sin el escándalo, porque desgraciadamente el Perú se mueve con el escándalo, ¿no? Si no, no existiera, no estaría de moda cerrar carreteras. Porque el Perú avanza cada vez que se cierra una carretera, definitivamente. Y los padres lo que han hecho es quemar el kiosco, como se dice. Han incendiado el kiosco para que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando. Viene la policía y viene la prensa, ¿ya? ¿Qué va a hacer la policía con la prensa en Claro. sí? No, y Tienen que trabajar. el día que el semanario de César Hildebrand saca la noticia, todo el mundo comenta, todos los caviares comentan de la reunión golpista de Mari Carmen Alba, pero nadie habla del asesor, ¿no? Se ha tenido que poner Claro. en Twitter hoy un ratito, dentro de esto mismo tienes esta nota, y nadie, y los mismos que evidentemente son del lado o sea, del lado caviar, ¿no? No se han pronunciado. Todos de esta boca no es mía, nadie le importa. Pero mira, cuando agarran a Susel Paredes y le preguntan qué es lo primero que dice, la iglesia católica, ¿no? Entonces, es como, mi papá te pega más fuerte que el tuyo, ¿no? Mi papá pega más que el tuyo, más o menos, es esa respuesta. Entonces, pero bueno, más allá del caso concreto, yo creo que hay que tener cuidado, hay que estar presentes, hay que cuidar a nuestros hijos y hay que hablarles. Finalmente, nuestros hijos, nosotros criamos, educamos para que los niños sean unos adultos libres y que decidan lo que sea mejor para ellos. Pero lo que no puede pasar es que sus decisiones sean para un lado porque les faltó formación del otro lado. Nosotros tenemos que procurar que tengan la otra opción, la otra mirada, la otra perspectiva de la vida, para que luego ellos cuando se enfrenten a tomar sus decisiones, por lo menos no se lleven solo lo que la cultura hegemónica, los medios de comunicación, las leyes, el Minedu les impone, ¿no? También tengan la visión de su familia. Así es, Juliana, los padres tenemos que estar sumamente preparados para este nuevo año escolar. Juliana, el tiempo nos va a quedar corto, definitivamente hay mucha temática que hablar, esto obviamente, para los que les gusta manejar la Agenda 2030 y los ODS, que me escriben mucho algunos amigos míos, amigas mías, que me hablan sobre esta agenda, precisamente estamos tocando el punto sobre igualdad de género, que está catalogado en el punto 7, si no me equivoco, de los ODS, los Objetivos de Yo no Desarrollo. conozco muy bien eso, pero que sé que hay una meta de igualdad de género y hay, perdón, un objetivo y una meta que es los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Claro, está por metas, definitivamente, tienen metas, tienen objetivos, ¿no? Ya, Y de esto este sobre estamos, todo es el de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? para los que, Garantizar. para los que me quieren preguntar, ¿por qué son malos? Son malos por esto, pues. Porque nadie pidió educación sexual para nuestros niños. Yo no lo pedí cuando era joven, estaba estudiando. Ojo, estamos de acuerdo con la educación sexual. Ujú. No Ah, ya. Nosotros sí Hay que queremos educación sexual en precisión las escuelas. terminológica. Educación sexual, sí. Educación sexual ideologizada, no. Integral, Es lo mismo que no. integral. ¿Ok? Así es. Libertad para educar, libertad para escoger la educación que queremos que reciban nuestros hijos. Sobre todo porque sabemos que según la teoría constructivista de la educación, el educando va construyendo su conocimiento desde Sí. la primaria hasta los grados superiores. ¿Qué pasa cuando hay una interferencia, no? Te desvían esa información y el niño o el adolescente ya crece con otros parámetros y como nos lo ha dicho Juliana, no existe evidencia de una sociedad que realmente haya producido mejores personas con ese conocimiento. Más bien existe evidencia contraria, ¿no? Existe evidencia contraria, o sea, no vamos a mandar más astronautas a la luna
con este tipo de conocimientos. Al contrario, reforzando las ciencias, yo creo que vamos a tener mucho más. Juliana, un mensaje de despedida para la audiencia del Enfoque de Familia. Estamos muy agradecidos por tu participación. No, gracias a ustedes. Lo que siempre no hay que espantarse, hay que estar firmes, hay que defender a nuestros niños. Nosotros somos las personas que más amamos a nuestros hijos y nadie nos puede atropellar. Tenemos que estar conscientes, participación, información y acción. Listo. A la audiencia del Enfoque de Familia, coordinadora republicana, BHTV, muchas gracias. Y ella es Juliana Caxia. Y bueno, infinitamente agradecidos por todo el conocimiento que nos has impartido. Esperemos volverte a tener en otra oportunidad. Muchas gracias, Juliana. Gracias y hasta luego con todos. Hasta la próxima.